Hola, las principales noticias suramericanas. Elecciones municipales en Brasil. Arrasó en el primer turno el representante de Rio de Janeiro. En Sao Paulo, a prefeitura pasa a una segunda vuelta, a un segundo turno. El candidato Pablo Marçal, aliado del grupo de Jair Bolsonaro, aunque Jair no lo estaba prácticamente apoyando, ese perdió, puesto que Nunes y Guilherme Boulos son los que terciarán en las elecciones en este mismo mes de octubre. Guilherme Boulos es diputado federal. Es el candidato favorito de Lula da Silva. Boulos pertenece al PSOL, al partido PSOL, y pasó al segundo turno. Es una figura reputada, Boulos, del movimiento social, pero sobre todo del ámbito universitario. Guilherme Boulos es egresado de filosofía, maestrados en la Pontificia Católica de Sao Paulo y de la Universidad de Sao Paulo. Ha estudiado en el ámbito de psicología, especialidades. Tiene especialidades en psiquiatría. Guilherme Boulos fue directivo, dirigente estudiantil, hijo de profesores universitarios. Guilherme Boulos, dentro de sus estudios, militó en el movimiento estudiantil, pero cabe destacar que él, aún siendo una persona posicionada, decidió irse a la educación pública y tiene una participación estelar en este retomar del proceso democrático brasileiro, puesto que dirige el movimiento de los trabajadores sin techo en Brasil. Ese grupo, los sin techo, fueron los que dejaron claro que el triplex, el apartamento triplex, no Guarujá, del que acusaba Sergio Moro a Lula, no era de Lula. Ellos fueron y lo ocuparon, y sin embargo las autoridades fueron y lo sacaron y vendieron el apartamento rápidamente. O sea que toca a este grupo haberle desmontado esa mentira a Lavallato. Boulos es diputado federal en la actualidad y va al segundo turno, a la segunda vuelta por la prefeitura de Sao Paulo. Estas elecciones de Brasil son importantes y le demuestran a Latinoamérica que sí, que el poder municipal hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer elecciones separadas de las presidenciales, evidente. Siguiendo también en Brasil, cabe destacar que finalmente el dueño de X, Elon Musk, retrocede, paga las multas en Brasil que le dictó el Supremo Tribunal Federal de Brasil al negarse a retirar cuentas que, según el Ministerio Público Federal de Brasil, atentaban contra la institucionalidad. Él enfrentó específicamente al juez Alexandre de Moraes, quien tiene en sus manos las investigaciones sobre desinformación y milicias digitales. Y el señor Musk había enfrentado directamente a Alexandre de Moraes. El juez Alexandre de Moraes dictó varias medidas, incluyendo multas contra Elon Musk y además la obligatoriedad de que tiene que designar un representante en Brasil. Finalmente, Elon Musk accedió, pero mientras tanto,
tiene suspendida la cuenta de X en Brasil y hasta tanto no se pague la multa, que no llegue, nada, no van a activar la cuenta. Entonces gana la partida el Supremo, la institucionalidad brasileña, el Supremo Tribunal Federal, en contra de las pretensiones de Elon Musk de colocarse, según dice el Supremo Tribunal Federal, y consideramos que sí, por encima de la institucionalidad de Brasil. Los que no es tan fácil en Argentina son los investigadores. 115 días sin el niño Loan Danilo Peña y todavía no aparece. No se sabe quiénes se lo llevaron ni por qué. 115 días que medios como A24 mantienen vivo el caso todos los días, y periodistas como Nahuel Suárez y Alejandro Puebla mantienen el caso vivo todos los días, colocando los elementos, entrevistando a los abogados, entrevistando a todo el que hay que tocar para que se diga dónde está el niño Loan Danilo Peña. En esta fase, como ustedes saben, los familiares cambiaron al abogado principal y el nuevo abogado, apellido Gallegos, anda planteando nuevas tesis que conllevan nuevos apresamientos y nuevas investigaciones. De todas maneras, mientras eso acontece, parecería ser un circo más, no aparece el niño Loan Danilo Peña. En Argentina está fuerte el maltrato y la reducción de presupuestos a las universidades públicas. El presidente Milei vetará lo que es el presupuesto ajustado a la inflación, y sus socios como Mauricio Macri, el empresario y expresidente Mauricio Macri, han caído encima de la Universidad de Buenos Aires, UBA, lo que ha obligado a el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, a encararlo directamente y de forma contundente, incluso afirmando que el expresidente Mauricio Macri hace afirmaciones falaces y malintencionadas contra la universidad y le pidió no faltar a la verdad. Él dijo que corrige al expresidente Macri por sus críticas a la transparencia en el manejo del financiamiento de la educación. Y le dice, no falte a la verdad ni haga afirmaciones falaces y malintencionadas. Él dice, las universidades son auditadas dentro del marco normativo vigente de la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, no haga ese tipo de afirmaciones porque en realidad dañan a la universidad. ¿Y qué fue lo que dijo el expresidente Macri, socio de Milei? Del presidente Milei, fue del grupo de base que apoyó a Javier Milei para obtener la presidencia de la República. Macri dijo que la defensa de la universidad pública requiere poner fin al uso político que se le dan a los recursos universitarios. La avalancha del empresariado, y Macri es empresario, contra la universidad pública. Macri cuestionó, y estoy citando a perfil.com, Macri cuestionó el uso de los recursos por parte de las universidades públicas. No se está discutiendo la autonomía universitaria, tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa, dice, la defensa de la universidad pública, su libre acceso gratuito y democrático, requiere poner fin, dice Macri, al uso político de los recursos universitarios. Lo dijo a través de X. Bueno, el financiamiento universitario en la Argentina al ataque por parte del empresariado. Dice Macri que todavía hay manipulación con el manejo del dinero. Bueno, la educación pública en Argentina
en respuesta a esta semana, hizo una manifestación multitudinaria donde reclamó el apoyo a la universidad pública en la Argentina. Participaron los diversos grupos de la base de la sociedad en la Argentina, sobre todo universitarios. Donde hay una situación difícil es en Santa Cruz, Bolivia. Pasamos a Bolivia. Eldeber.com de Bolivia dice, cita que el gobierno registra 6.9 millones de hectáreas. Oigan bien, 6.9 millones de hectáreas afectadas por incendios. Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 4.6 de esas 6.9 corresponden a área boscosa y 2.3 a área de pastizales, alimentos para el ganado. Y dijo exactamente el ministro que antes, cuando se hizo la medición, teníamos una mayor superficie afectada de pastizales, y esto era debido a que muchos productores comenzaron a quemar, pero ahora las mismas han terminado, principalmente en Santa Cruz, y ahora el descontrol se ven en las superficies afectadas, que afecta a las áreas boscosas. 6.9 millones de hectáreas afectadas por el fuego. En Bolivia, eso es una catástrofe. De todas maneras, catástrofe también es lo que está pasando en el ámbito político en Bolivia, cuando en un partido político que gobierna hay división, y una división fomentada desde afuera, el pobre pueblo boliviano es el que sufre. Yanine Áñez, la expresidente presa, exige su inmediata libertad, pues Evo Morales confesó que en compañía con autoridades actuales juzgaron a autoridades actuales, es decir, con el actual presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Y a veces estaban también la ministra de la Presidencia y ministro de Defensa y el ministro de Justicia. Ellos dijeron todos que era necesario hacerle un proceso ordinario a Áñez, y todos coincidieron al respecto, y la ex vicepresidenta dijo que eso es propio de dictaduras y que por lo tanto exige su inmediata puesta en libertad. Como también el enfrentamiento entre Arce, el presidente, y el expresidente en Bolivia avanza con mucho peligro para la institucionalidad boliviana, puesto que se han hecho graves acusaciones contra el expresidente Evo Morales, acusaciones muy graves de las cuales pueden caer en el linchamiento mediático, porque acusaciones severas como las que se le están haciendo sin antes pasar por los tribunales, eso a todas luces es linchamiento mediático para sacarlo de las lides políticas, como la otra vez también que fue acusado y no fueron probadas las acusaciones. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque también, si esto es a un expresidente, imagínense cómo estos mismos grupos, estas mismas instancias también le aplican a la población en común. Esto es una cadena. Por lo que el Grupo de Puebla está preocupado por Evo Morales, y a través de sus diversas redes sociales alertó el Grupo de Puebla por lo que denominó una campaña de lawfare contra el expresidente boliviano Evo Morales, al deslizar que el tema haría parte de problemas con el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce. Exmandatarios y políticos regionales de izquierda y progresistas, dice amsabrasil.com.br, el Grupo de Puebla sostuvo que las diferencias entre Evo Morales y Arce parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales, con el evidente propósito de judicializar la campaña del expresidente Evo Morales. La tercera.com de Chile
tiene un artículo interesante que les insto a leer. ¿Qué piensan Elon Musk, Bill Gates y Tim Cook del uso de celulares en niños? Es interesante este artículo que les insto a que los lean. Los dispositivos tecnológicos, especialmente los smartphones, dice la tercera, se han convertido desde hace años en una parte esencial de nuestras vidas. Al respecto, solo en Chile, el 58% de los niños, niñas y adolescentes consigue su primer teléfono con internet antes de los 10 años, según un estudio que realizó la Universidad de Chile y la Universidad Católica en alianza con el Ministerio de Educación y el UNICEF. Ellos dicen que el fenómeno según los expertos, tiene un impacto que podría tener un impacto, el uso excesivo de esta tecnología tiene un impacto en el desarrollo emocional y social de los más pequeños. Además de los riesgos asociados que posiblemente pueden estar expuestos a contenidos inapropiados y a interacción con desconocidos. Por lo cual los tres han dicho en distintas oportunidades, dice la tercera, que las herramientas tecnológicas pueden expresar grandes beneficios. Sin embargo, también han enfatizado que en el caso de los más pequeños, el uso debería ser controlado. Dice esto la tercera citando al portal Infobae. Por ejemplo, ellos están citando a Elon Musk cuando dice, instaría a los padres a limitar la cantidad de redes sociales que los niños pueden ver, porque están siendo programados por una inteligencia artificial que maximiza la dopamina. ¿Y qué dice Bill Gates? Citan, Bill Gates ha sido especialmente enfático en que deben aplicar reglas determinadas al momento en que los niños usen celulares, usen teléfonos. Pero además, también están hablando de Tim Cook, director ejecutivo de Apple. ¿Qué dice Tim Cook? Dice, es clave establecer algunos límites exigentes a las generaciones más jóvenes, por ejemplo, restringiendo el uso de las tecnologías en el colegio. El líder de Apple, que no tiene niños, no tiene hijos, había señalado en otras ocasiones que ni siquiera desea que su sobrino tuviera algún tipo de participación en las plataformas digitales. Y cita la tercera, hay algunas cosas que no permito, no lo quiero dentro de las redes sociales, indicó durante una charla que dio en un instituto de Reino Unido en el 2018. También la tercera dice que más del 90% se declara en Chile insatisfecho por el funcionamiento del Poder Judicial y por el sistema político chileno, que un sondeo arrojó que un 62% piensa que lo más importante es reducir la cantidad de parlamentarios. También dice la tercera que un 57% cree que se debe corregir la reforma procesal penal y un 46% opina que tiene que haber cambios en el sistema de nombramiento de los jueces. Ultimahora.com diario paraguayo, dice que para Paraguay es fundamental el fomento del libro y la lectura, que un niño que lee es un niño que piensa, y que en un país que no dispone de datos fidedignos respecto a la cantidad de lectores, en su editorial Última Hora Uruguay dice, es necesaria la promoción del libro y la lectura. Existe, sin embargo, la presunción basada en el bajo nivel de inversión en la educación, que el Paraguay es un país con bajo índice de lectura, por lo que dice se debe invertir en el futuro. Dice, necesitamos políticas públicas que promuevan la lectura y estas deben ir acompañadas de acciones concretas, como por ejemplo dotar de bibliotecas a todas las instituciones educativas
públicas se deben invertir en el futuro, porque un niño que lee es un niño que piensa, dice Última Hora Uruguay. Lo que debería pasar también al resto de todos nuestros países. ¿Escucharon, autoridades dominicanas? También en Paraguay se habla de ley que regule la prensa. Ya algunos dicen que se busca controlar la crítica hacia el gobierno, que es una historia repetida. Última Hora también trae una información sobre David Galeano Olivera, el fundador y presidente del Comité Ejecutivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Qué dice él? Que dice: me llamo David Galeano Olivera, tengo 63 años y soy de la ciudad de Asunción, Paraguay. Actualmente soy profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y presidente del Comité Ejecutivo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, etcétera, etcétera, licenciado en lengua guaraní. Él, por decir que se discriminaba el idioma guaraní, tuvo una orden de captura, simplemente porque defendió la existencia, la cohabitación de este idioma, que permanezca como lengua también importante dentro de Paraguay. Esta lengua también se habla en algunas de las provincias del norte argentino, exactamente en Corrientes, que hace frontera con Paraguay. Miren, en la diaria de Uruguay hay una información interesante donde Uruguay ya está en precampaña, pues los partidos políticos están dentro de sus programas de gobierno asumiendo lo que será el tema de inteligencia artificial. Dice que los programas de inteligencia artificial que tienen los partidos apuntan a un Estado eficiente, educación computacional y garantías de la soberanía. La GECID entregó recomendaciones al Parlamento que incluyen la regulación urgente del uso de esta tecnología con fines de vigilancia por parte del Ministerio del Interior. Cita esto la diaria de Uruguay. Y dice: ¿cómo se construye una política estatal de inteligencia artificial? ¿Cómo construir sobre algo que avanza, se transforma y se publica y se multiplica? Entonces ellos dicen que se trata de tener procesos y métodos que permitan saber con certeza cómo la inteligencia artificial llega a estos resultados. En otras palabras, dice que se pretende garantizar la transparencia de la tecnología que usa IA y se aplica en el Estado. Hablan de legislación, hablan de la vigilancia por parte del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, dicen también, es necesario estar preparados para la carrera. En Perú, a través de Perú 21, aparece también otra información que es bueno que la lean: la era de las fake news, cómo las tendencias en redes sociales nos manipulan. Aparece este documento, dice: conoce con las tendencias, conoce cómo las tendencias pueden generar popularidad, tanta popularidad llegando a convertirse en desinformación. En la era digital, la información se mueve a velocidades vertiginosas, dice Perú 21, y las tendencias en redes sociales se han convertido en la brújula de la opinión pública. TikTok, Instagram, Twitter y Facebook han pasado de ser plataformas de entretenimiento y comunicación a ser los nuevos forjadores de la verdad o de su versión distorsionada. Lean ese artículo que está interesante en Perú 21. Queden bien. Hasta aquí este resumen
de la actualidad suramericana. Les veo en la próxima.